en Facebook. Quisiera comenzar dándole las gracias a todas y todos por participar de este panel, por su interés en la temática y fundamentalmente agradecerles a nuestras expositoras del día de hoy, que es un gusto para mí moderar este panel. Gracias también a Demo AMLAT y a Transparencia Electoral por permitirme moderar este panel. Quisiera primero, antes de darle la palabra a nuestras expositoras, comentar un poco cuál es el objetivo de esta actividad, que es fundamentalmente conversar sobre las lecciones y los desafíos del feminismo en América Latina. Es para eso que hemos invitado a prestigiosas expositoras de diferentes países. Tenemos representantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Perú y Argentina, que además de representar a diferentes países de Latinoamérica, son representantes de diferentes ámbitos desde donde podemos entender el feminismo, los feminismos, que son la academia, la sociedad civil, la política, y que creo que justamente esa variedad y esa multidisciplinariedad nos va a ayudar a por ahí tener una visión más general de todo lo que los feminismos significan. Creo que en nuestros países latinoamericanos el feminismo ha logrado avanzar muchísimo, pero sin embargo, dadas las diferencias socioculturales, políticas, económicas de nuestros países, ese avance y las conquistas que hemos ido obteniendo se han dado de manera diferente en cada uno de ellos. Y también de manera diferente es el interior de nuestros países, que son justamente caracterizados por la diversidad que hay en el interior de ellos, y estamos hablando en ese punto de seguramente cuestiones que van a ir mencionando nuestras expositoras, como las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres de color, las mujeres trans, que todas tienen problemáticas diferentes en sus diferentes contextos, y cada una de ellas reclama soluciones diferentes a esas problemáticas. Es así que creo que este tipo de actividades son fundamentales para llegar a obtener esa Latinoamérica feminista que todas anhelamos y que creo que más temprano que tarde vamos a llegar a obtener. Y creo que a partir del intercambio y del comentar sobre las diferentes experiencias que vamos teniendo y los desafíos a los que nos enfrentamos, también las diferentes trabas que el mismo sistema nos pone, vamos a poder encontrar que las compañeras que tenemos en esta lucha, que muchas veces parece ser demasiado cuesta arriba, son nuestras aliadas en diferentes ámbitos para poder conseguir estos objetivos. No quisiera extenderme demasiado, creo que sobre los temas particulares como la violencia de género, la brecha salarial, la paridad representativa y diferentes cuestiones las van a ir hablando nuestras expositoras, haciendo alusión a cada uno de sus países. Así que voy a comenzar a presentarlas. He decidido presentarlas por orden alfabético como para establecer simplemente un orden. Así que vamos a comenzar con Azalea Solís, que es representante de Nicaragua. Ella es abogada, es feminista, defensora de los derechos humanos y también tiene una larga y reconocida trayectoria a nivel nacional en su país, pero también a nivel internacional. Es dirigente del movimiento autónomo de mujeres contra la violencia. Alea, si quieres hablarnos, mismo en Nicaragua. Hola, mucho gusto, Valentina, Sara, Giselle, mucho gusto y muchas gracias. Centenas de jóvenes, principalmente a partir del año 2018, y de muchos campesinos a lo largo de estos últimos 12 años en el que Ortega ha estado en el poder. Una fecha clave de Nicaragua, pudiéramos decir que es el año 1998. En marzo de ese año, Soy la América Ortega, o Soy la América Narváez, como también es conocida, denunció a Daniel Ortega por abuso sexual. Daniel Ortega en ese momento era, digamos, diputado y el líder de la oposición, porque el Frente Sandinista era oposición y era muy fuerte
digamos, como oposición. De hecho, años después de esta denuncia, posterior al año 98, adquirió un poder inmenso, estando en la oposición. Esto para mucha gente era esperable que no tuviese, que Daniel Ortega, a partir de esa denuncia de abuso sexual, pues hubiese terminado su vida política. Sin embargo, a partir de ahí ha tenido muchísimo más poder, tanto en la oposición como ahora que es presidente de la República y legalmente presidente de la República, porque él ganó las elecciones en el año 2006 y era la segunda vez que era presidente de Nicaragua, y la Constitución prohibía que por más de 2 periodos alguien pudiera hacerlo, o por un periodo continuo. Y sin embargo, él en el 2011 se presentó como candidato nuevamente, a pesar de que había una doble prohibición constitucional. ¿Y por qué lo hizo? Porque el poder que tiene es absoluto, ¿verdad? El poder que tiene sobre los poderes del Estado en Nicaragua están todas en manos de la familia Ortega Murillo. ¿Y por qué hago esta referencia, digamos, tan marcada sobre Ortega y lo que pasa? Principalmente porque para nosotros el año 98 fue un parteaguas, ¿verdad? Frente a lo que era el Frente Sandinista, de tal manera que para el año 2006 nosotras considerábamos que lo peor que le podía pasar a Nicaragua era que Daniel Ortega ganara en esas elecciones de noviembre del 2006. Ganó las elecciones en unos resultados controvertidos, porque nunca se conoció el 8% un 8% del total de los resultados, que hubiese significado una segunda vuelta en la que lógicamente nunca hubiese podido ganar Ortega. Sin embargo, nunca se supo ese 8%, y él fue proclamado presidente de la República por el control que tiene en el país. Nosotras desde el feminismo dijimos: lo peor que le puede pasar a Nicaragua es que Ortega gane. Y efectivamente eso llegó a ser así. O sea, de tal suerte que al país le ha costado endeudamiento enorme en términos económicos, y una enorme represión de delitos graves de lesa humanidad a partir principalmente de abril del año 2018. No tenemos con certeza cuál es la cantidad de muertos. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son 327, para organismos de derechos humanos en Nicaragua pasan de 500 las personas que fueron asesinadas entre abril y julio y agosto del año 2018. Nosotras dijimos eso, y sabíamos que el regreso de Daniel Ortega iba a tener unos altos costos para nosotros, como efectivamente ocurrió. Nosotras en el año 2008 fuimos investigadas por lavado de dinero, prácticamente por triangulación de dinero sobre unos fondos legítimos otorgados por la Unión Europea y otorgados por la AID. Sin embargo, ellos nos acusaron en la fiscalía y allanaron nuestro local, el del Movimiento Autónomo de Mujeres, sencillamente porque nosotras siempre hemos dado de frente, hemos sido frontal, hemos dicho que es una vergüenza que Nicaragua tenga de presidente a una persona acusada de abuso sexual en una niña de 13 años. O sea, esa era la edad que tenía Zoila América en el momento en que él la abusó por primera vez, y continuó abusándola por muchos años. Para nosotros, el tema de la democracia es central. Nosotros consideramos que es fundamental que para salir de la dictadura, para que pueda avanzar y que pueda caminar las agendas de las mujeres, no es posible en la situación en la que estamos, en la que no hay posibilidades de hacer ni siquiera una manifestación. Ya no digamos ahora, en este momento, por razones de la pandemia, pudieran estar justificadas, pero nosotros tenemos más de 2 años de prohibición de facto a través de un
comunicado policial la prohibición de realizar actividades de manifestaciones en las calles. No hay posibilidades. Nosotros tenemos varios años que la policía nos ponía antimotines, impidiéndonos el paso en las marchas del 8 de marzo o en las marchas del 25 de noviembre. Por eso para nosotras ha sido muy importante estar dentro del proceso político del país. Estamos participando en el proceso de reformas electorales, en el proceso de la creación de un nuevo contrato social y por supuesto en la posibilidad frontal de salir de la dictadura de Ortega y poder tener una fuerza importante dentro de la transición. Es difícil para el feminismo optar a la participación política, optar a cambio en la democracia. O sea, existiendo regímenes parlamentarios, existiendo pues Estado de Derecho, existiendo reglas claras. Ahora, ¿qué es el feminismo en una dictadura? Es una cuestión de muchísimo riesgo para la integridad personal, para la vida, para la libertad. De hecho, la forma en la cual a las jóvenes que estaban protestando durante los meses de abril en adelante del año 2018, sufrieron pues no solamente cárcel, sino que secuestro y violaciones masivas por parte incluso de alcaldes del Frente Sandinista. Es decir, el hecho de que nosotras en el año 1998 claramente hayamos apoyado a Soy la América y claramente hayamos señalado de pedófilo a Daniel Ortega, pues nos ha significado persecución y nos ha significado vivir en una situación de represión permanente. Sin embargo, a pesar de que el movimiento de mujeres es el único movimiento que se ha mantenido en el tiempo durante por lo menos los últimos 20, 25 años, pues no tiene el mismo reconocimiento que sí tienen el movimiento de jóvenes que recién se activó en el año 2018 o el movimiento campesino que recién se activó en el año 2014 después que fuese diezmado en la guerra civil que tuvimos durante la década de los 80. Entonces, les presento aquí una investigación que hicimos en el año 2015 en la que decimos la situación de las mujeres en Nicaragua sin república y sin ciudadanía. Y en ese momento nosotros concluíamos que era fundamental tener un Estado de Derecho. Sin imaginarnos, estoy hablando del año 2015, sin imaginarnos lo que nos venía en los años siguientes. Por ejemplo, en el 2016, Daniel Ortega le quitó las diputaciones a todos los diputados de la oposición, se quitó personería jurídica a partidos políticos sin que haya tenido mayores costos. De hecho, muchas veces nosotros en la OEA, ante Naciones Unidas, en informes alternativos a gobiernos latinoamericanos, a gobiernos europeos les planteábamos cuál era la situación en la cual vivíamos en Nicaragua, pero pues no se creía mucho y se pensaba que pues podía ser un poco abusivo, pero no se le consideraba dictador como si nosotros lo hacíamos. Entonces, en esta investigación que se hizo en el 2015, nosotros planteábamos la necesidad de que hubiese un Estado de Derecho, de que el hecho que haya una presencia enorme de mujeres, porque en Nicaragua hay una presencia enorme de mujeres y hay en la Constitución está establecido el 50% de mujeres en los cargos no existen, eso no, en la práctica no están, pero está en la sí. Constitución. El hecho de que exista una presencia numérica grande de mujeres no garantiza para nada los derechos humanos de las mujeres, y la prueba está que Nicaragua tiene muchas mujeres. De hecho, la persona que tiene más poder en Nicaragua es una mujer, que es la esposa de Daniel Ortega. Sin embargo, eso no ha significado para nada adelanto en los derechos de las mujeres, y al contrario hay un retroceso total, porque en Nicaragua, entre otras cosas, está
prohibido el aborto en cualquier circunstancia y se destruyó completamente el sistema de atención de violencia que había, contra la violencia que había en Nicaragua, que era muy bueno y con mucho reconocimiento nacional e internacional. Fue destruido completamente e ilegalmente. Se cambió la legislación y se impusieron modalidades que en lugar de favorecer la prevención de la violencia contra las mujeres, más bien ha crecido la impunidad porque ha dejado prácticamente en manos de militantes del Frente Sandinista, que a esta altura son en su gran mayoría paramilitares, resolver los problemas de violencia. Entonces, el hecho de tener una cantidad de mujeres en el Estado no garantiza los derechos de las mujeres, y eso se produce en el marco de una dictadura en la que nadie tiene derecho, ¿verdad? Ninguna persona tiene derecho, sea hombre, sea mujer, sea pobre, sea rico, incluso ni siquiera la propia gente del partido, no, porque pues tienen una subordinación total y una sumisión total a los mandos verticales que se dan en el país. En esa circunstancia es que se ejerce el feminismo en Nicaragua. No sé si lo dejo por allí para otro desarrollar a partir de preguntas que tengan. Gracias. Muchas gracias, Azalea. Qué importante es comentar sobre esta cuestión de cómo se desarrollan los feminismos dentro de un contexto no democrático como es el de Nicaragua, y creo que también en relación a eso nos va a poder comentar nuestra siguiente expositora, que es Gisela Cossack Overo, que es de Venezuela, es narradora, ensayista, es profesora universitaria y también es activista feminista. Tiene numerosos libros publicados y artículos para publicaciones especializadas, para revistas tanto nacionales como internacionales, y espero que nos puedas comentar también un poco para ilustrarnos sobre cómo es la situación de los feminismos en Venezuela. Así que te doy la palabra, Gisela, si estás por ahí, para que puedas comentarnos sobre el caso de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Valentina, por tu presentación. Bueno, yo estaba escuchando a Azalea y decía, bueno, si cambiamos algunas fechas, algunos nombres, algunas circunstancias, me parece estar escuchando la historia de Venezuela. Son procesos que se asemejan, son aliados los gobiernos de las dictaduras, eso hay que decirlo por sus nombres, de Venezuela y de Nicaragua son aliadas, y llama la atención, y creo que todas las feministas de distinto signo político tenemos que hacer conciencia de esto, cómo se han impuesto en países como Venezuela, como Nicaragua, no voy a agregar más países, pero sabemos que hay otros, una narrativa profundamente patriarcal, de una autoridad vertical, indiscutible, que además confisca las causas del feminismo, ¿ok? Teniendo a la población en un estado absoluto de subordinación y con el poder en manos, efectivamente, de los elementos que representan, bueno, desde luego, el poder militar y el poder político. El caso de Venezuela, voy a empezar rápidamente por esto. El feminismo que más éxito ha tenido en Venezuela, eso podría extenderse a América Latina, pero voy a hablar de Venezuela, ha sido el feminismo reformista, es decir, el feminismo que con alianzas de mujeres de distintas tendencias políticas, ¿okay? A veces tengo que recordarle a mis jóvenes amigas feministas de izquierda que también las centrodemócratas, la socialcristiana, la socialdemócrata y las liberales son feministas. El feminismo no es una causa exclusivamente de opciones radicales de izquierda o opciones que vayan necesariamente contra el capitalismo ni nada de este tipo de cosas. En Venezuela se logró tanto el voto femenino como la igualdad ante la ley, una reforma del Código Civil que terminaba con todas las desigualdades legales, que son hombres y mujeres, en un espacio de 40 años, entre los años 40 y los años 80,
a partir de alianzas de mujeres, comunistas, socialcristianas, socialdemócratas, liberales, independientes, profesoras universitarias, activistas de base, activistas de comunidades, mujeres indígenas, mujeres campesinas, es decir, una alianza de muy diversos sectores de la sociedad que llevó, digamos, a mejoras sustantivas en relación a los derechos, pero por supuesto todas sabemos que no es suficiente. Cuando llega la revolución en 1998, había pasado ya la caída del muro de Berlín, había una gran decepción con respecto a la izquierda revolucionaria, porque además se habían destapado, digamos, los horrores que todo el mundo sabía en relación al socialismo real. Y Chávez daba dos golpes militares en el año 1992, como todos saben, y en 1998 el pueblo de Venezuela lo acompaña con su voto, ¿ok? Para que ustedes vean qué poderosa puede ser la narrativa militarista que mi país tiene desde hace 2 siglos. ¿Okay? Hay una gran escritora feminista venezolana llamada Ana Teresa Torres que tiene un libro, La herencia de la tribu, que es precisamente sobre este tema, de cómo en Venezuela ha persistido el militarismo. Y el militarismo siempre es patriarcal, así, ¿ok? Quien tenga el poder sea una generala con una gorra. ¿Ok? Porque el militarismo es supeditar la vida civil a la fuerza. ¿Ok? Entonces, el feminismo que acompañó en 1998 Hugo Chávez provenía tanto de sectores de izquierda, obviamente, como por supuesto de ONG, organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó, ¿ok?, con el muy incipiente movimiento en esa época LGBT, IQQ, etcétera. Es decir, estas mujeres trataron de pelear en la nueva Constitución de 1998 los derechos sexuales y reproductivos, la unión civil gay, es decir, trataron de abrir la Constitución a otras prácticas sociales, la discusión del aborto. Todo eso fue imposible, porque ese es el punto. Esto no es una socialdemocracia, la europea, una socialdemocracia como ha habido en varios países de América Latina. Estos son izquierdas antiliberales, antidemocráticas y militaristas, ¿ok? Con estructuras de poder vertical muy parecidas en ese sentido, ¿ok?, a esas derechas que están emergiendo en el este de Europa, al estilo de Orbán, al estilo, por supuesto, de Putin, que es aliado de Venezuela. Ojo, eso es muy importante, esas alianzas entre signos políticos diferentes. Otra cosa que se ha hecho en Venezuela es unir política con religión. El Estado laico había sido un logro venezolano. La gente tenía su fe católica, sus creencias, etc. Eso no era problema. Pero en este caso, la política y la religión se han mezclado de una manera que es increíble. Es decir, el apoyo de los evangélicos pentecostales a la revolución bolivariana, porque siempre se dice que los evangélicos son de derecha. Eso no es verdad. El problema es que los partidos, tanto de centroizquierda, centroderecha, de todos los signos políticos en América Latina, no se pueden perder de ese sector de la población. Ese sector de la población acompañó a Lula en Brasil, ¿okay?, como acompañó también como acompaña de hecho a Daniel Ortega, como ha acompañado a sectores evangélicos que acompañan, por supuesto, a la revolución bolivariana, y así los distintos presidentes de América Latina han tenido que negociar con los sectores evangélicos, ¿okay?, cuando ya la separación entre la Iglesia y el Estado se había hecho. Esto es tremendo de cara a los derechos de las mujeres y de cara al ejercicio del feminismo. Tanto los sectores más reaccionarios de los católicos, no todos los católicos, como los sectores más reaccionarios de los evangélicos, hablan de ideología de género, que fue un término que inventa el Vaticano, ¿ok?, para borrar efectivamente la lucha de los derechos de las mujeres. Y para decir que simple y llanamente el feminismo es, bueno, la tendencia que separa totalmente el sexo del género, y que por lo tanto está encabezada por pensadores como Judith Butler. Eso no es conocer la historia del feminismo, eso es ideología. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo fíjense cómo el signo político no importa, lo que importa es la alianza con sectores religiosos que son muy beligerantes políticamente hablando y que quieren unir política y religión. En relación con Venezuela, todos los movimientos feministas
se quedaron con los ojos claros y sin vista. Es decir, no consiguieron nada, aparte de que en la Constitución del 98 dice alcalde y alcaldesa, diputado y diputada, niño y niña. Es decir, toda esa mixtificación de la lengua que cree que efectivamente al hacer eso el mundo mágicamente cambia. ¿Okay? Cuando eso no es cierto. Lo cierto es que los mayores logros del feminismo han sido en las democracias liberales. Usted ve los mayores índices de equidad de género, váyase a Escandinavia, váyase a Finlandia, váyase a Nueva Zelanda. Democracias liberales con instituciones fuertes y Estado social de derecho. Pero ante todo democracias liberales. 70 años de comunismo en la Unión Soviética y para que usted vea una mujer en el poder en esos países cuesta. Por no hablar de los chinos. En el caso de Venezuela, las mujeres tuvieron altísimos cargos, como dice Azalia, mujeres que tuvieron un gran poder político, pero yo las llamaba, okay, el sultán y su harén. No porque el dictador Chávez, no era dictador, era un autoritario, y el tirano Maduro tuvieran conexiones amorosas con estas mujeres, sino porque seguían sus órdenes. ¿Okay? Sí, una cosa donde no hubo manera, ¿okay?, de introducir los derechos de las mujeres, porque las mismas mujeres del oficialismo las torpedeaban por órdenes, por supuesto, de los factores hegemónicos de poder en Venezuela. De hecho, recuerdo una anécdota. María Corina Machado, una líder de un partido liberal venezolano, se llama 20, que bueno, que suelen presentarla, bueno, prácticamente como una Marine Le Pen en Francia. Eso no es cierto, pero vamos más allá de esa discusión. Es interesante que cuando ella se enfrentó al presidente Chávez en la Cámara, en el Parlamento, ¿okay?, reclamándole sus políticas económicas y sus expropiaciones, una feminista como María León, una feminista histórica, ¿okay?, una mujer que en ese momento tendría como 75 años, es decir, una feminista de una larguísima trayectoria, se levantó a hablar no de los derechos de la mujer, sino que había que meter presa a María Corina Machado por faltarle respeto al presidente. ¿Okay? Entonces, esas son las cosas que las feministas tenemos que entender, que tenemos que quitarnos, digamos, esas anteojeras ideológicas de pensar que todo el feminismo tiene que ser de izquierda. Que no, hay feministas, centrodemócratas, socialdemócratas, etcétera, etcétera, y tenemos que unirnos todas en torno a proyectos democráticos, no a políticas identitarias, ¿okay?, sino a proyectos democráticos, donde luchemos efectivamente por nuestros derechos. La violación de derechos humanos, con esto termino para que sigan las otras compañeras. Bueno, yo solamente les pido que lean el informe de Michelle Bachelet, una mujer reconocida como una mujer de izquierda democrática, fue presidenta de Chile, estuvo con las mujeres, es alta comisionada, y lean sus informes que le ganaron las enemistades de toda la izquierda ciega que hay en América Latina, ¿ok?, que no quiere ver la realidad, como no quiso ver la realidad de Cuba, ni quiso ver la realidad de la Unión Soviética. ¿Okay? Y después la gran sorpresa, ay, yo no sabía, sí sabía, pero prefirieron callar. Yo los invito a que vean los informes de la Organización de Derechos Humanos Provea, de, por supuesto, Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, las que les cause más confianza, la que les cause más cercanía, y lean lo que es la violación de derechos humanos en Venezuela, que ya Venezuela superó en muertes a las dictaduras de Argentina, de Chile y de Uruguay juntas. ¿Okay? Yo quiero que oigan esto porque esto es sumamente importante. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Gisela. La verdad es muy iluminador por ahí obtener este tipo de datos de países en los cuales no es tan fácil el acceso a cuestiones como tasas de femicidio o tasas de muerte tras un contexto no democrático. Y vos hablabas justamente de esto de el dejar de identificar al feminismo con una u otra ala ideológica. Y creo que en este sentido, en Argentina, que bueno, es mi país, en 2018, cuando se ha votado sobre la despenalización y la legalización del aborto, ha habido un salto cualitativo muy importante de la clase política en este sentido, porque se ha logrado traspasar y transversalizar ciertas cuestiones a las identidades partidarias. Es por eso que ahora quisiera darle la palabra a Josefina Mendoza, que es la representante que tenemos de Argentina en este panel,
Josefina es diputada nacional actualmente de la Argentina desde el año 2017. Ella ha sido también hace unos años la primera presidenta mujer de la Federación Universitaria Argentina, y entre sus proyectos a lo largo de su paso por la Cámara de Diputados ha tenido un fuerte apoyo a cuestiones de las cuestiones de género, el feminismo, y también forma parte de la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados. Así que si, Josefina, estás por ahí, te pido que enciendas tu cámara y tu micrófono, te doy la palabra. También somos colegas porque también he estudiado Relaciones Internacionales, Josefina también ha estudiado la misma carrera que yo, así que estamos ahí. Muchas gracias, Josefina, por participar, te doy la palabra ahora. Gracias, Valentina. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, genial. No tengo muy buena conexión a internet, así que cualquier cosa me dicen y apago la cámara, así me pueden escuchar bien el audio. Bueno, primero agradecer la invitación. Para mí es un placer ser parte de esta jornada, compartirlo con estas grandes mujeres que hemos escuchado y a las que vamos a seguir escuchando el día de hoy. Por supuesto que debatiremos y que vamos a intercambiar. También entendiendo que quizás uno vive su realidad y su propio microclima, ¿no? Y escuchar a Gisela, a Asa también, que hablaba de Nicaragua, y la verdad que, por supuesto que en Argentina no estamos viviendo ni por asomo la realidad que viven en Nicaragua o en Venezuela. Particularmente siendo dirigente estudiantil, me tocó visitar Nicaragua por un encuentro estudiantil, donde participamos estudiantes de toda América Latina, y la verdad, obviamente, ¿no? La Federación Universitaria de Nicaragua, sumamente conducida y con una presencia muy hegemónica del partido alineado con Ortega. Así que me tocó también ver e intercambiar en ese congreso, donde había más de 10.000 estudiantes de todo el continente, con muchísimas mujeres estudiantes que, por supuesto, no todas, por lo menos por lo bajo, por más que fueran parte del espacio, como vos bien decías, no todas, al menos en sus opiniones, no manifestaban exactamente pensar lo mismo, pero sí es cierto que se vive una opresión y se siente, ¿no? Eso que hace que se nos cercene muchas veces la palabra, y que también hay que decirlo, nos pasa mucho más a las mujeres. En esto también que decías vos, Gisela, la verdad que yo comparto 100%, creo que acá estamos todas de acuerdo. Lo primero de lo que tenemos que hablar, me parece, y sobre todo para avanzar de manera transversal, de manera integral, y que podamos en un futuro cercano hablar de un reequilibrio de los géneros o de una sociedad más igualitaria. Por supuesto que tenemos que hablar de democracia, pero también tenemos que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Acá nos pasa que hay muchísimos políticos y políticas que no se animan a decir que en Venezuela hay una dictadura. Y a partir de ahí surgen las diferencias, ¿no? Que muchas veces son políticas, pero también conceptuales. Y ahí tomo lo que vos decías. El feminismo no es solamente de izquierda. En todo caso, definamos qué es la izquierda, dónde quedó, si hoy podemos hablar de izquierda o de derecha, y a partir de ahí definamos qué es el feminismo, porque por lo menos según yo entiendo, y acá seguramente ustedes van a coincidir, o no, me parece que eso también es parte de cuando hablamos de un debate democrático, el feminismo puede tener un montón de variantes, pero en lo que sí tendríamos que estar todas de acuerdo es que el feminismo es la búsqueda por la igualdad y el empoderamiento real de la mujer, que en definitiva seguimos siendo minoría en nuestras poblaciones, seguimos siendo oprimidas en nuestras sociedades y seguimos siendo las que menos posibilidades tenemos. Realidades y desigualdades que no solo se profundizan y persisten, sino que se maximizan en este contexto de confinamiento. Todo el tiempo estamos hablando de cómo la pandemia y puntualmente la cuarentena, que en Argentina ya llevamos más de 130 días de aislamiento social obligatorio, cómo ha repercutido muchísimo más fuertemente en las mujeres. No solo en cuanto a lo que lamentablemente mencionamos de manera incansable, que son los femicidios y la violencia física hacia la mujer, que por más que vivamos en democracia tampoco tenemos
datos oficiales, también tenemos que decirlo, sino que ha repercutido y muchísimo más, digamos, si uno hace un estudio a nivel general de la población, en el impacto socioeconómico que está teniendo esta situación y que va a tener y que se va a perpetrar, ¿no? Donde nuestra sociedad, terminada esta situación, ya hoy lamentablemente se espera que la mitad de la población, o más de la mitad de la población argentina, esté por debajo de la pobreza, de la línea de la pobreza, donde por supuesto la mayoría son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y ahí me parece que vuelve a estar en discusión o nos interpela esto de por qué nosotras insistimos, en definitiva, viviendo en democracia o no viviendo en democracia, que por supuesto acá no lo digo como una cuestión que sea indistinta, sino que digo, ¿por qué las mujeres, independientemente del sistema político en el que vivamos en nuestros países, insistimos con que tenemos que ocupar espacios de toma de decisión? No porque queremos de repente combatir a los hombres, queremos ocupar espacios de toma de decisión, en primer lugar porque somos más de la mitad de la población, por lo tanto eso debería haberse reflejado en los espacios de toma de decisión. En segundo lugar, porque somos la población más vulnerable, y en definitiva, si no podemos representar a las mujeres, que son las que están siendo la población más vulnerable, las que estamos siendo las más vulneradas en nuestro sistema socioeconómico y político también, nunca vamos a poder legislar y generar políticas públicas tendientes a resolver esas desigualdades que siguen persistiendo en nuestras sociedades, y que más democracia o menos democracia, repito, no porque sea indistinto, pero sí para hacer quizás una comparación de la realidad de nuestros países, en definitiva lo que tenemos en común todos, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, es que las mujeres seguimos siendo la parte más vulnerable de nuestra sociedad. En algún punto, quienes en definitiva estamos viviendo en el siglo de la feminización de la política, porque hemos avanzado en conquistar espacios de poder y de toma de decisión, pero no lo suficiente como para que ocupando esos espacios podamos legislar y generar políticas públicas para resolver esas desigualdades y en algún punto resolver las problemáticas que atraviesan las mujeres, ¿no? Que seguimos siendo la mayoría del trabajo informal, que estamos siendo mucho más golpeadas por la pandemia, y que en definitiva ni siquiera en Europa hemos podido resolver la brecha salarial de género que nos sigue atravesando en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, en ese marco, yo, la verdad, si tuviera que hacer una conclusión, porque bien decía Valentina recién, nosotros hemos tenido una discusión muy reciente que fue, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de despenalización y legalización. Es decir, ha habido varias leyes en las cuales hemos podido trabajar de manera transversal independientemente del espacio político del que somos parte, ¿no? En el 2017 se votó la ley de paridad de género, la conformación de las listas legislativas, y en el 2018 tuvimos la discusión respecto de la despenalización y legalización del aborto. Ahora, es cierto que seguimos teniendo muchísimos desafíos pendientes y discusiones pendientes que tienen que ver con la agenda legislativa, pero que además tienen que ver con esto que recién hablaba, que tiene que ver con la representación política de las mujeres. Miren, cuando se aplicó por primera vez la ley de paridad, que fue en el 2019, el año pasado, ni siquiera hace un año de las últimas primarias abiertas y obligatorias, por supuesto, en términos generales, casi en un 100% se cumplió, ¿no? A la hora de la conformación de las listas, de que estén intercaladas, hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre. Pero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, aún así tampoco hemos logrado la paridad exacta, es decir, no conformamos el 50% de las cámaras. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque las mujeres no estamos encabezando las listas, encabezan los hombres. Las listas las arman los hombres. Las campañas políticas las arman los hombres, las manejan los hombres. Los recursos de las campañas políticas los manejan los hombres. Los medios en las campañas electorales cubren más a los hombres que a las mujeres. En los espacios de poder por fuera de lo legislativo, por lo menos en Argentina, de más de 2.200 intendencias, solo el 9%, o sea, ni siquiera llegamos a los 2 dígitos, solo el 9% están encabezados por mujeres. Y la mayoría de pueblos o distritos pequeñísimos,
de muy pocos habitantes. Entonces eso no es que pasa porque las mujeres no existimos de repente, o no estamos haciendo política. Somos muchísimas y estamos en todos lados y somos cada vez más. El problema es que no estamos en la mesa donde se toman las decisiones. Una amiga una vez dijo, nos mandan al Congreso a pasear. Sí, ¿cuántas conocerán ustedes que fueron diputadas 4 años y se tuvieron que volver a la casa? Porque hay mayor tasa de reelección en los hombres que en las mujeres, también en el Poder Legislativo. Entonces me parece que quizás esta generación de espacios que nos permitan a nosotras tener agenda en común, conocer cuál es la realidad que vive otra compañera en otro país, y en todo lo que se pueda, lo que se relacione con esto de tejer redes, de construir espacios reales de sororidad, porque es una palabra que repetimos muchísimo y que tratamos de imponerla muchas veces. La realidad es que pocas veces, o no siempre, mejor dicho, bueno, si no estaría faltando la verdad, pero no siempre practicamos la sororidad de manera real. Y me parece que a partir de estos espacios es cuando nosotras no solo elaboramos agenda conjunta, sino que aunamos esfuerzos, porque en definitiva nuestro próximo desafío, y el más cercano, tiene que ser estar en esa mesa de toma de decisión. Fíjense esta nota que recorrió el mundo, que analizaba cómo los países que mejor resolvieron el impacto de la pandemia fueron los países que están siendo conducidos por mujeres. La mayoría nórdicos y, por supuesto, en otro nivel de discusión con respecto a los nuestros y demás. Pero repito, no es que nosotros no tengamos mujeres capaces de conducir, de llevar adelante espacios de poder y toma de decisión. El problema es que no estamos sentadas en esa mesa. Entonces yo les invito, sí, a que sigamos construyendo estos espacios, a que sigamos haciendo valer nuestra voz. Muchas veces pensamos que, y bueno, no sé, en mi caso yo fui diputada a los 25 años y me tocó ser la diputada más joven en la historia del Congreso, y previamente me había tocado ser presidenta de la Federación Universitaria Argentina, también un lugar que me tocó ocupar después de 100 años de ser ocupado por hombres. Y ahí es cuando una a veces se plantea, no, bueno, llegué hasta acá, es como demasiado, ahora voy a bajar un poquito. No, en definitiva una misma a veces se restringe, se limita, piensa que no, demasiado que estoy acá, a ver si molesto mucho, acercándome, sentándome en esa mesa, esa silla está vacía, me siento yo, no me siento, la ocupo. Son dudas que tenés muchas veces, pero que en algún punto de tu vida, ¿no? A mí como que últimamente me hizo el clic, y sobre todo cuando fui madre de una niña, hace muy poquitos meses, creo que el clic te tiene que hacer, nos tiene que caer la ficha, y que en definitiva el desafío más pronto, más cercano al que tenemos que caminar juntas, y repito esto pero cierro, es justamente tomar las decisiones. Nosotras también podemos tomar decisiones, tenemos que estar en esa mesa sentadas, y si no, tenemos que armar esa mesa nosotras. En definitiva, me parece que ese tiene que ser nuestro gran desafío. Nuevamente agradezco la invitación, y obviamente que estoy a disposición para preguntas, intercambios y lo que fuera. Bien. Gracias. Muchas gracias, Josefina. La verdad, una visión con la que estoy particularmente y personalmente totalmente de acuerdo. Es una lectura bastante clara de lo que pasa en nuestra sociedad argentina hacia el interior de los partidos políticos y de los lugares de toma de decisiones en general. Ahora vamos a pasar a la exposición de Paola Rojas. Ella es de Perú, es nuestra representante de Perú en este panel. Es bachiller de Derecho por la Universidad San Martín de Porres, con mención en Gestión Pública. Ha trabajado en la ONG Transparencia y ha sido pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Paola, creo que tienes una presentación, así que sí, si tengo quieres una presentación. Compartir, si quieres comenzar a compartir tu pantalla. A ver, ya, ¿se ve? Sí. Ah, perfecto. Ok. Bueno, antes que nada, quería agradecer mucho la invitación de Moamlat y Transparencia Electoral. Asimismo, quería agradecer a IPL por lo que vengo invitada. Es un honor para mí compartir con destacadas feministas académicas y activistas, también una diputada de Argentina, así que justamente Josefina estuvo hablando de un poco si podemos tener un poco de feminismo sin democracia. Y también nuestras colegas de Venezuela,
Sara, que también pronto va a hablar, y también de Nicaragua, que vive en contextos no democráticos, podemos tener aún la discusión del feminismo sin democracia. Lo que quiero hablar un poco es básicamente que Latinoamérica, si bien ahorita Nicaragua, Venezuela y Cuba están viviendo en contextos no democráticos, siempre la región latinoamericana ha sido golpeada históricamente por gobiernos populistas, por gobiernos dictatoriales, y Perú tampoco ha sido ajena a esta realidad. El piso para las mujeres inclusive ha sido más árido aún, lo que permite siempre llevar a una reflexión de en dónde estamos, ¿no? Entonces, básicamente, nosotras, desde las conquistas de los primeros momentos los primeros movimientos feministas, hizo que el sufragio universal fuese un tema real, ¿no? Entonces podemos ver que en la región latinoamericana nosotros hemos también sido uno de los también primeros países, o sea, a nivel mundial, que también estuvo avanzando con esto. No necesariamente esto estuvo ligado a una participación igualitaria de las mujeres en la política. Pensamos que la conquista del derecho al voto o al sufragio universal lo era todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el ámbito internacional, bueno, ustedes pueden ver en esta presentación que distintos instrumentos internacionales mencionan o equiparan a la mujer en la política, no solamente como un sujeto de derechos, sino que también puede participar en política. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Políticos, la Convención de Eliminación de Formas de Discriminación de la Mujer, son los primeros instrumentos que permiten dar un primer avance en materia internacional. Esto vamos a llamarlo como una igualdad simplemente formal, una igualdad en papel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una agenda internacional de 2015, que fue los objetivos del milenio, y ahorita estamos con los ODS, que, bueno, han sido bastante difundidos, que obviamente el que compete al tema de la mujer es el 5 y el 10, ¿no? El de igualdad y la educación, perdón, y la reducción de desigualdades, que son temáticas en el aspecto internacional. En el Perú, sin embargo, nosotros hemos tenido también un avance en temas del voto hacia la mujer, con obstáculos, como todas las regiones latinoamericanas, no ha sido de manera repentina. Sin embargo, acá hay un tema curioso, y es acá a lo que quiero comenzar un poco la exposición. En el Perú, nosotros, bueno, conocemos esta cara que es nuestro expresidente de la República, Alberto Fujimori. Fue un gobierno donde más derechos políticos otorgó a la mujer, generando una disputa un poco en lo que es la democracia y un gobierno autodictatorial. Porque nosotros, como podemos ver acá en la presentación, y bueno, la plataforma de Beijing de 1995 fue el primer espacio donde se puso el tema de la mujer como uno de los tópicos centrales, y un compromiso donde todos los estados debían generar acciones afirmativas para la participación de la mujer. El presidente Fujimori fue el único hombre sentado con las demás representantes de otros países. También en los 90s, o sea, el movimiento feminista, también como lo mencionaron anteriormente mis compañeras, habían hecho, se retrocedió, habían hecho un pequeño énfasis en que la agenda, o de por sí los movimientos feministas, no pertenecen simplemente a una corriente de izquierda a derecha, ¿no? No podemos hablar simplemente de un feminismo, sino tenemos que hablar de los feminismos en general, o diversos feminismos. Entonces, también con este presidente, un poco polémico, podremos decir que también se creó recién el Ministerio de la Mujer, Desarrollo Humano, y también durante su gobierno la cuota de género, ¿no? En 1998. Entonces, como que una primera conclusión que podemos tener acá es que los derechos en sí no pueden expandir una democracia si es que finalmente esto no está garantizado con otros elementos que también constituyen una democracia. O sea, los derechos políticos de por sí no te van a garantizar una democracia real, ¿no? Ahora, Sonia Álvarez, una reconocida feminista, hace una linda mención sobre lo que soñaba o lo que ella esperaba en el Perú, ¿no? En el contexto de los 90s. Los feminismos se habían orientado hacia la conquista de lo posible a lo deseable. Lo posible eran los derechos políticos formales, que tengamos una ley,
pero lo deseable es que esta transformación también tenía que garantizarse con condiciones sociales y económicas, que es justamente lo que nosotras siempre llamamos a la reflexión, ¿no? Ahora bien, creo que también algo importante que recalcar es cuáles son los retos del feminismo. Lamentablemente, la agenda o la temática sectorial que se ha tenido en cuenta es que simplemente, al igual que pasa con las cuotas, generamos una mayor participación de mujeres por ejemplo, en el Congreso, en las asambleas legislativas. Pero ¿qué sucede? Finalmente tenemos mujeres participando en política, pero pasa lo que pasa en la sociedad, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Las temáticas que terminan abordando las diputadas o las congresistas terminan siendo la agenda social, la agenda familiar, pero no se le delega, por ejemplo, no se integran mujeres, o es muy difícil ver mujeres que lideren comisiones que tengan que ver con temáticas llamados masculinas, ¿no? O algo que está más vinculado al hombre, por ejemplo, las comisiones de presupuesto, las comisiones de defensa, es un poco más difícil ver una participación de mujer ahí. Ahora, creo que también otro reto del feminismo tiene que ver mucho con contribuir, haciendo mayor contribución. No podemos negar que los movimientos feministas han ayudado a impulsar una agenda que ha incidido en las políticas públicas, especialmente en Perú. Acá tenemos centros de emergencias mujer donde acuden víctimas de violencia doméstica o familiar. También se han impulsado distintas normas, las leyes contra violencia familiar, y definitivamente también ha habido avances en el acceso a la salud y derechos reproductivos. Entonces, creo que sí es importante recalcar que en el Perú estamos teniendo un avance respecto de esto a nivel normativo. A nivel social siempre va a quedar pendiente porque, como lo mencionaba también Josefina, muchas de las carencias o las dificultades que hemos tenido en esta pandemia es que ha afectado de manera distinta a las mujeres. Por ejemplo, mujeres que conviven con un agresor, las mujeres que definitivamente no solamente tienen que encargarse de hacer teletrabajo, sino también estar dedicadas a los cuidados del hogar. Entonces, las igualdades formales no son siempre suficientes, y lo vemos ahorita sobre todo. Creo que también, no sé si han escuchado cuando, o sea, muchas veces me pasa, ¿no? Cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿te consideras feminista? No, yo no equiparo el feminismo y tampoco soy machista. No soy feminista ni soy machista, ¿no? Entonces creo que se le ha agarrado cierta tirre a la expresión de feminista, cuando la expresión de igualdad de género, por si acaso, yo no creo ni en el feminismo ni en el machismo, pero sí creo en la igualdad de género, ¿no? Es como, vamos, se ha venido a equiparar el término equidad de género como si fuese un término que no tiene bandera política, cuando el feminismo tampoco lo es. Creo que es bien cierto tener un consenso en que simplemente la etiqueta feminista tenga una especie de distintas vertientes, una feminista izquierda radical, un feminista liberal, feminista ambientalista. O sea, yo creo que es un término que uno le puede agregar algo, pero que en esencia busca la igualdad de género. Entonces, hay una frase de Kilimka, de Will Kilimka, que mencionaba que encontrar, y creo que este es uno de los retos principales en la región, no solamente para el caso peruano, que debemos encontrar respuestas moralmente defendibles y políticamente viables a dichas cuestiones. Ese va a ser como que el principal desafío al que se enfrentan las democracias en la actualidad. No solamente tenemos que decir por qué es importante la defensa del feminismo, por qué es importante tener una democracia con mayor participación de mujeres, y no solamente en el Congreso, sino también a nivel de militancia de partidos políticos, sino hacer las propuestas de cómo llevar a cabo. Como hemos visto en las láminas anteriores, la normativa internacional existe. A nivel latinoamericano, las acciones afirmativas han avanzado en los últimos 10 años de manera abismal. Lo encabeza Argentina, México, Brasil, Chile. Las agendas paritarias también son temas parte de una reforma que se dan en los congresos, pero creo que es importante
no solamente perder de vista, o sea, no solamente perder la óptica legislativa, sino también el ámbito cultural y social. Los feminicidios siguen siendo bastante altos en la región. También no solamente el tema de los feminicidios, o sea, la violencia, también estamos hablando de la tarea doméstica que nos termina siendo compartida, cuando no es nunca un padre, al final es alguien quien, o sea, el esposo nunca nos ayuda en la casa, ¿no? El esposo es alguien que tiene que estar también, ¿no? Entonces creo que es también parte de cambiar el lenguaje de lo que lleva todo este tema del feminismo. Ahora, quiero llegar a unas conclusiones que quiero que simplemente queden como que nos dejen pensando. Todo lo que hemos vivido en democracias, también en no democracias, es de que siempre el feminismo en distintos momentos de la historia han tenido agendas específicas. Si bien en la década anterior o en el siglo anterior la agenda feminista buscaba el voto universal, ahora lo que se busca es mayor participación de mujeres en los mandos de poder. Creo que es importante que la cara visible también sea un rostro femenino, pero también empezar desde las bases, que es la militancia. Entonces, el feminismo siempre va a estar en constante cambio, porque el feminismo es eso, es cambio, es transformación. Tampoco quiero que dejemos de lado a los hombres. Es decir, ha habido muchos, el Día de la Mujer, por ejemplo, había muchos intercambios respecto a si es que un hombre puede ir o no a una marcha. Particularmente considero que no tendría por qué ser ajeno al movimiento, porque no creo que el movimiento feminista sea un movimiento exclusivamente de mujeres, porque como sabemos, una sociedad machista afecta, si bien es cierto, afecta afecta bastante a una mujer, también afecta a un hombre de distintas maneras. De hecho, me acuerdo mucho de un ejemplo de una profesora que decía, ¿no? ¿Cómo creen que un hombre pueda, o sea, ¿se imaginan ustedes dejando a sus hijos o hijas con hombres? O sea, buscar un niñero en vez de una niñera. O sea, es un ejemplo medio burdo, pero pónganse a pensar. Creo que, o sea, ese es un ejemplo gráfico de realmente cómo nosotros también tenemos, o sea, todos los días siempre es un proceso de deconstrucción, y creo que eso es un ejemplo claro, ¿no? Que un movimiento, si bien tiene la agenda feminista, también es importante incorporar hombres para que se deconstruya, para sensibilizarlo, etc. Y al igual que decía, ¿no? El feminismo no es una historia lineal, es un proceso de permanente transformación. Lo ha pasado en los movimientos de izquierda, lo ha pasado en los movimientos de derecha, pero de por sí siempre hablamos de diversos feminismos, sino un feminismo como uno solo, ¿no? Así que con eso concluyo. Gracias. Bien. Muchas gracias, Paola, por tu presentación, estuvo muy interesante, y creo notar que hay algo que va guiando muchas de las cuestiones que ustedes van presentando en sus exposiciones, y es que por ahí cuestiones como la paridad, por ejemplo, no significan sí o sí la deconstrucción o el avance en una agenda feminista en el Estado en general. Es así que eso me lleva a hablar sí o sí del caso de Cuba, porque Cuba es un país, el segundo país que tiene la mayor cantidad de representantes mujeres en su asamblea, y es muy particular porque esa asamblea no lleva particularmente una agenda de género, si se quiere. Entonces le voy a dar la palabra a Sara Cuba Delgado, que es cubana y es integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer. Sara es miembro también de Cuba Independiente y Democrática, son organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, y a su vez también es licenciada en Educación y defensora de los derechos humanos. Sara, te doy la palabra, y Paola, si puedes quitar la presentación, así volvemos a la pantalla. Sara, ¿me escuchas? Se le cortó la conexión. Sí, parece. Correcto, tenés acceso que dominó a principios del siglo XXI con su excelente juego. Correcto, ¿de qué país es capital Seúl?
Corea del Sur, correcto, grupo de músicos callejeros que interpretan canciones satíricas en los carnavales. Chirigota. Sara, no sé si es Sara que está ahí. Danubios. Este instrumento musical consiste en una barra de acero doblada en tres lados. Ejemplo, por su palmarés, ¿quién es el mejor ciclista español de todos los tiempos? Vale. Indurain, tiempo. ¿Qué ha pasado, Tony? No sé, por favor le pido que apaguen los micrófonos. Bueno. Algunas podías haber hecho más, ¿verdad? Bueno, sí, la última era que... No, pensando al verde más reciente. Bueno, me parece que hemos perdido a Sara. Bueno, si quieren los asistentes comenzar con algunas preguntas hacia las expositores mientras vemos qué está pasando con Sara, más que bienvenidos, pueden hacerlas a través del chat y aclaran a quién dirigen sus preguntas para que podamos seguir conversando. Sara, ahí te tenemos. Estamos para escuchar tu presentación. Sara, no se te escucha. No sé por qué no se te escucha nada de lo que estás diciendo, pero no estás silenciada. ¿Estás con auriculares? Tal vez sacándolos, desconectándolos del celular. No te escuchamos. La otra que se me ocurre es que se vaya y vuelva a entrar, ¿o no? A ver, y si pruebas saliendo y volviendo a ingresar en la reunión, Sara, para que podamos probar. A ver ahí, bueno, intentemos. Cosas que pasan, estamos en vivo. Bueno, mientras tanto les recuerdo que pueden hacer preguntas para que cuando Sara finalice su exposición podamos hacérselas a las expositoras.
A ver, ahí ha vuelto a ingresar Sara. A ver, espero que esta vez. No te escuchamos, Sara. Si estás con auriculares, diría que los desconectes del dispositivo en el que estás. Está muteada ahora, ¿eh? Sí. A ver, Sara, no te escuchamos. No, bueno. No se puede. Bueno, una lástima. Bueno, no se va a poder, me parece. Así que si les parece a todas, vamos, si quieren, les voy mencionando otra vez en el mismo orden, a ver si hacemos algunos comentarios de cierre y si no hay preguntas, podemos ir finalizando la reunión. Así que le doy la palabra a Azalea, por si quieres hacer algunos comentarios finales, Azalea. Sí, el punto central creo que ha cruzado de cada una de las exposiciones de cada una de nosotras es que el feminismo es demandante de democracia. En el centro del feminismo está la democracia, ¿verdad? No es entendible poder trabajar correctamente de los derechos de las mujeres en toda su amplitud, desarrollando todo la igualdad, la libertad en toda su amplia dimensión, si no es en un contexto en el que exista un espacio público y exista respeto al espacio privado, cosas que no existen en regímenes no democráticos. Ni existe un espacio público democrático, ni el espacio privado está garantizado y respetado y que se puede vivir. De hecho, todos en Nicaragua vivimos todos los días con una situación de excepción y que puede ocurrir cualquier cosa, ¿verdad? Los secuestros a la orden del día realizados por supuestas autoridades o por paramilitares ligados al régimen. Entonces, el tema de la democracia es fundamental para el feminismo, para los derechos de las mujeres. Es importante también tener presente que no se puede romantizar el tema de la izquierda, ¿verdad? Es inaceptable de todo punto de vista que a lo largo de todo este tiempo sectores amplios de la izquierda en América Latina no hayan tenido una actitud más frontal contra Daniel Ortega, contra la dictadura de Ortega, contra pues, la posición de mucha gente de la izquierda de América Latina que en el momento que se produce la denuncia de abuso sexual, sencillamente la ignoraron. O sea, y aceptaron algo que nosotros ya podemos llamar en Nicaragua un comportamiento roswelliano. Dicen que una vez Somoza fue invitado a los Estados Unidos por Roosevelt y le dieron un recibimiento como a la reina Isabel, que la iban a recibir con posterioridad para ensayar cómo iba a ser el recibimiento de la reina Isabel. Y dijeron, pero no lo hagamos con Somoza porque es un hijo de puta. Y entonces Roosevelt dijo, pero es nuestro hijo de puta. Entonces hay una actitud mucho en la izquierda, esa actitud rebeliana, ¿verdad? Si es si es de mi lado, si es de la izquierda, no importa lo que haga y realmente es inaceptable. Es inaceptable todos estos gobiernos que han coartado la libertad de expresión, que han coartado la libertad de manifestación, de protesta, que el hecho de protestar el día 19 de julio, un paramilitar asesinó a una persona que gritó "Viva Nicaragua libre", y es una persona, un paramilitar protegido por el régimen. El día de hoy hubo un acto terrorista en la catedral de Managua, y ya pues
llegaron con una bomba molotov a una de las capillas de la Catedral de Managua, y están sucediéndose en estos días una serie de actos en contra de la Iglesia Católica. Entonces, lo traigo esto a colación porque nosotras hemos tenido que replantearnos la relación con las iglesias de Nicaragua. Es decir, el punto de partida está en ¿estás o no estás con la dictadura? Si estás con la dictadura, o si estás en contra de la dictadura. Ese es un parteaguas que nosotros tenemos en relación a otras realidades de América Latina, aunque también igual que como pasó en Venezuela, el Estado laico por parte del gobierno fue mandado al carajo, y de hecho se cambió la constitución y Nicaragua se define como un Estado socialista, cristiano y solidario, o sea, cristiano, así se llama el Estado, un Estado cristiano por la Constitución. Y a pesar de que desde el siglo XIX Nicaragua tenía en su Constitución el Estado laico, en 1893. Sin embargo, hemos retrocedido y hemos retrocedido también en otro aspecto, y es que los énfasis no están en la persona ciudadana, sino en la familia y en la comunidad. Es decir, no es el espacio público democrático, liberal, amplio, tolerante, sino que hemos retrocedido a eso, a la familia, que está por encima de la persona humana y la comunidad, en detrimento del espacio de sociedad política, sociedad de un Estado de Derecho en el cual las personas valen por sí mismas, valen porque son seres humanos y tienen derecho. Estamos en esta situación muy particular. Nosotros vivimos 2 procesos de diálogo con el gobierno después de la insurrección cívica de abril del 2018, y en ambos ha tenido un papel muy beligerante la Iglesia Católica. Y tenemos que decirlo, aunque no compartimos, por supuesto, desde el feminismo, planteamientos religiosos, pero sí tenemos una enorme cercanía desde el punto de vista político, porque estamos en la acera de lo que estamos demandando, el fin de la dictadura, y en la acera de lo que estamos trabajando por acabar y crear un Estado democrático. Gracias. Muchas gracias, Azalea. Tenemos una pregunta de Lidia Puig, no sé si la quieres hacer encendiendo tu audio, Lidia, porque he visto que habías mandado una pregunta. A ver. Ahí te escuchamos. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, realmente muy agradecida la invitación de poder escucharlas, y creo que las 2 amigas, tanto de Nicaragua como la de Venezuela, nos están dando, digamos, un conjunto de advertencias muy importantes, y me parece que hay que destacar esta relación entre democracia y feminismo, ¿no? Y esto que se dijo acá, de que las sociedades que avanzaron con el derecho de las mujeres son las sociedades democráticas. Y en este sentido a mí me ha interesado, y le pediría si puede ampliar un poquito esta conexión que se estableció entre el peso de los pentecostales y el hecho de que los pentecostales no son ni de izquierda ni de derecha, porque esto es muy importante para nosotros. Nosotros en la Argentina recién estamos teniendo una penetración de los pentecostales en el ámbito de la vida política. Digamos, es como que se salió la máscara, pero no sabía del vínculo entre, digamos, el chavismo y los pentecostales, y me parece que esto enlaza 2 argumentos que se han planteado acá. Es decir, uno cuando ve, digamos, los soportes de Trump, y también ve cómo han funcionado los pentecostales con Bolsonaro, puede creer que solamente se orientan en un sentido. Entonces, yo no quiero abundar, simplemente destaco estas cuestiones para pedir un poquito una ampliación a la compañera de Venezuela,
para que nos ilustre un poco más sobre esa relación de los pentecostales y la izquierda. Yo creo que es un movimiento fundamentalmente antidemocracia liberal, y me parece que esa es una advertencia, la que se ha hecho acá es una advertencia muy importante para nosotros. Muchas gracias y felicitaciones y la mayor solidaridad para las amigas de Nicaragua y de Venezuela. Bien. Muchas gracias, Lilia. Aprovecho entonces con tu pregunta para darle la palabra a Gisela y que te responda y también haga sus palabras finales. Bueno, muchísimas gracias, Lilia. Las he oído a todas con mucha atención, las felicito a todas. Para mí es muy importante ver mujeres jóvenes como Valentina, como Josefina, como Paola, que están, digamos, dándole a estas causas con su trabajo la continuidad necesaria. Voy rápidamente con lo de los evangélicos. No solamente en Venezuela, Lilian, en México también hay un partido, se llama Partido Encuentro Social, que apoyó a la plataforma de Andrés Manuel López Obrador, y este partido se forma, perdón que me ría, pero es que es una cosa tan, a raíz de la aprobación de los derechos y las reivindicaciones de los LGBTQ en México. ¿Ok? Sí. Acuérdense que la falta de institucionalidad de América Latina hace que aquí no seamos, por ejemplo, como, digamos, en Europa hay una izquierda y una derecha que usted puede definir de una manera, digamos, mucho más convencional. Voy a recordar que Dilma Rousseff, cuando es sustituida por Michel Temer. Todos recordamos eso. ¿Quién era Michel Temer? Su vicepresidente. Pero eso se le borró a la gente de la cabeza. Y ese vicepresidente representaba a un partido confesional. Entonces, el apoyo también, el Partido de los Trabajadores de Brasil se apoyó en los evangélicos. Es una cosa sumamente curiosa lo que está ocurriendo, pero tiene que ver con algo que las feministas tenemos que entender. Quien gana es el que tenga la superior organización, ¿de acuerdo? Se están organizando desde las bases de la sociedad. Yo siempre le digo, yo estoy con el aborto, yo estoy casada con una mujer, por lo tanto yo formo parte del movimiento LGBT. Me casé aquí en México, formo parte de la gran diáspora venezolana. Y siempre se los digo, les digo, pueden ganar porque tienen una capacidad de organización mayor que nosotros. Mientras las feministas nos estamos peleando de si las mujeres trans son mujeres o no son mujeres trans, que si se habla de que la biología tiene que ver con el hecho de ser mujer, se arma un escándalo. Es decir, si el feminismo empieza a dividirse por cosas de ese tipo, en lugar de verse como una política democrática, y aquí tengo que coincidir con Azalea, tengo que coincidir con Lilian, la política democrática tiene que ver con la deliberación, con la apertura y con todas las voces. Por lo tanto, las mujeres en regímenes democráticos hemos llegado más lejos. Acuérdense cómo hace poquísimos años salió como noticia primera plana que las mujeres de Arabia Saudita podían conducir automóviles. ¿Ves? No olviden eso. Eso no pasó hace 100 años ni hace 50. Eso fue ahorita. ¿Ok? Ustedes se enteraron de esa noticia, lo habrán oído, a lo mejor se les pasó, pero evidentemente está muy relacionada con eso. Precisamente la organización de la agenda feminista es importante porque, por ejemplo, el gran problema ahorita del feminismo venezolano es que no tiene capacidad de agencia. Porque en Venezuela el Estado lo que hay es una especie de corporación criminal que gobierna, ¿ok? Y por lo tanto los venezolanos, como decía un amigo periodista francés, no tienen a quién acudir. Porque por un lado, ¿ok? Está Juan Guaidó, que es respaldado por 50 países y que, digamos, los demócratas hemos apoyado, pero ya fracasó esa iniciativa, eso es evidente. Por otro lado está, y que nunca fue gobierno real, sino un gobierno, digamos, legitimado por el voto, pero no un gobierno real, y quien tiene realmente el poder, que es la tiranía madurista. Entonces, vamos al problema. ¿Cuál es el gran problema? La agenda común que tenemos las mujeres, que es la pobreza.
Ustedes saben, gente de la Argentina, gente de Perú, gente del sur, ¿cómo nos llaman ahora? Hambrezuela. En Chile hay un hashtag que dice hambrezuela, hambrezuelanos. Bueno, ustedes se imaginarán, Paola, tú que eres peruana, ¿okay? La xenofobia que hay contra los venezolanos y las venezolanas. Es terrible, ¿ok? Entonces, las venezolanas, en Venezuela, el 96%, ¿ok? Según la encuesta en COVID, de las familias han tenido una merma brutal de ingresos, ¿ok? Venezuela ahora es más pobre que Haití porque la revolución bolivariana hizo una hazaña increíble, quebrar a un estado petrolero, ¿ok? Y ahí tengo que darle la razón a Salia, con la anuencia de los gobiernos de América Latina, ¿ok? Porque esa es la realidad. Solamente en los últimos años hubo un cambio, ¿ok? Pero ha sido con la anuencia de los gobiernos de América Latina. Entonces toman una distancia relativa porque realmente fotografiarse al lado de Nicolás Maduro da mucha pena, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La pobreza de la mujer venezolana es atroz, ¿ok? Han subido las muertes por parto, ¿ok? La mortalidad infantil, los abortos espontáneos, no hay disponibilidad de anticonceptivos, no hay aborto legal. La mujer inmigrante está en un estado de pobreza y de indefensión tremenda. Los reportajes acerca de la prostitución de las venezolanas, cómo son vistas como competencia, cómo las asesinan, ¿ok? Las asesinan, digamos, los traficantes. Por ejemplo, las colombianas mandan a asesinar a las prostitutas venezolanas porque la competencia, etcétera, etcétera, en fin. En Perú está pasando lo mismo. Entonces, es una situación de pobreza extrema, ¿ok? De toda la población, de incluso de las mujeres profesionales que están teniendo ingresos de menos de $1 diario. Yo soy profesora titular de la universidad más importante de mi país, que es la Universidad Central de Venezuela. Yo soy profesora titular a tiempo completo. Yo les voy a decir cuánto es mi sueldo, $20 al mes. Por eso me tuve que ir. ¿Okay? Entonces, ¿cuál puede ser la condición de las mujeres si son, aparte, digamos, de las desigualdades que hay en todas las sociedades, le agregamos una pobreza atroz, ¿ok? Un altísimo índice, ¿ok?, de feminicidios, y xenofobia? Es un cóctel mortal. Sin instituciones fuertes, sin instituciones democráticas y sin deliberación, la agenda de las mujeres retrocede. ¿Ok? Nicolás Maduro tiene el valor, una cosa que si lo hiciera un gobernante de Argentina, de Chile o de México, ¿ok?, yo creo que quemarían la ciudad entera. Tiene el valor de decirle a las mujeres venezolanas, salgan a parir, necesitamos más gente. ¿Ok? Ustedes se imaginan, ¿okay?, que ahorita salió el presidente de México, se le ocurre decir una cosa como esa, y le queman Reforma y el país entero. Entonces miren el retroceso enorme. ¿Ustedes creen que la mujer venezolana hubiera aceptado semejante cosa hace 25 años? Si hubiera caído ese parlamento, si hubieran caído esos medios. ¿Por qué? Porque hubo un retroceso. Miren, yo les voy a decir a ustedes que son jóvenes, sí se puede perder las conquistas. Se puede. ¿Ok? Eso es mentira, que uno consigue las cosas, no den nada por sentado. ¿Ok? Empiezan a oír lo que decía en una canción, es, le pintó pajaritos en el aire, empiezan a oír los pajaritos, ¿ok? ¿Y cuáles son los pajaritos? La antidemocracia, la destrucción de la economía de mercado, la destrucción de la realidad, la actitud anticiencia. Por lo tanto, y con esto cierro, de verdad, la democracia es fundamental y sobre todo el consenso, la deliberación. Lo vamos a lograr con deliberación, no solo con leyes. Nosotros podemos decir el 50% de las parlamentarias son mujeres, pero no nos reeligen. Entonces quiere decir que el problema no es simple y llanamente eso, sino que hay que dar todavía una lucha más larga y más profunda. Pero los privilegios que nosotras hemos tenido, yo que me pude casar, ya bejuca, como decimos en mi pueblo, pero yo que me pude casar con mi esposa, eso no lo tuvieron las mujeres que me antecedieron. Y ustedes tienen una cantidad de cosas que no tuvieron quienes las antecedieron. Y tienen que defender esas conquistas. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Ahora paso a darle a Josefina la palabra para el cierre y también aprovecho para leerte una pregunta que hay aquí en el chat para vos, Josefina.
de Mirta Varela, si será necesario más bien un nuevo pacto social con todos los sectores de la sociedad para lograr un consenso de hacer entender que la igualdad es necesaria en las sociedades democráticas. Así que te hago esa pregunta y te dejo para que hagas tu cierre también. Bueno, sin dudas que escuchando a nuestras amigas de Nicaragua, de Venezuela y como decíamos al principio, por supuesto en Argentina no estamos viviendo ni por asomo la realidad que viven en sus países, pero sí está claro que lo que todas hemos remarcado y tenemos en común, independientemente del país donde nos toque vivir, es esas desigualdades que han persistido y que atraviesan a nuestras sociedades y que se profundizan en nuestro continente con respecto a otros quizás, que tiene que ver, como decía Gisela, con la pobreza, con la vulnerabilidad que seguimos atravesando las mujeres con respecto a los hombres, y cuando hablábamos también de la necesidad de quizás no ponerle una caracterización al feminismo en esto que decían más temprano, el feminismo no solamente es de izquierda, ¿no? El feminismo en definitiva, decíamos al principio, se trata de construir una sociedad más igualitaria, y por ahí creo que esto tiene que ver con una necesidad que estamos atravesando en nuestras sociedades de un cambio cultural, de un cambio de concepción que entienda y que en algún punto se vea reflejado en las instituciones, en la política como responsable máximo, me parece, de todo esto, de construir ese reequilibrio de géneros y esa sociedad más igualitaria, que en definitiva es un poco a lo que nos enfrentamos y los desafíos que me parece que todas estamos de acuerdo que tenemos, ¿no? Yo si tuviera que cerrar, y respondiendo concretamente a la pregunta de Mirta, probablemente sea un nuevo pacto social o probablemente, me animo a decir, tenga que ver más que nada con una pelea muchas veces contrahegemónica y contracultural que han dado las mujeres a lo largo de la historia. Como decía Gisela, hoy nosotras tenemos la posibilidad de acceder a determinadas cosas que las que nos precedieron no tuvieron, y que si ellas no hubiesen luchado hoy no estaríamos acá. Hoy yo no sería diputada y muchas de ustedes probablemente no estarían en los lugares que están y los lugares que están ocupando. Entonces, sin dudas, creo que la lucha primero no debe cesar, independientemente del lugar que nos toque ocupar, pero también, para cerrar, reforzar lo que decía al principio en mi intervención, ¿no? ¿Hemos avanzado? Sí. En Argentina podemos hablar de conquistas en materia legislativa, de políticas públicas, sí, tenemos ley de paridad, hemos discutido la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el presidente con el cual no comparto el partido político, y yo soy diputada de la oposición, pero se ha manifestado estar a favor de la legalización y despenalización del aborto, con lo cual creo que significa un avance para las mujeres, para el feminismo en general, pero sobre todo para nuestra posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y para ejercer plenamente nuestra libertad. Sin embargo, creo que tenemos muchísimos desafíos, ¿no? Y los repaso rápidamente, que ya los mencioné, pero me parece importante, porque hemos tenido avances en cuanto a las conquistas desde la representación política, porque tenemos ley de paridad, pero seguimos teniendo muchas discusiones pendientes. Yo les decía, en Argentina se implementó por primera vez la ley de paridad en el 2019, y sin embargo las mujeres no encabezamos las listas, las mujeres no armamos las listas, no tomamos las definiciones en cuanto a las campañas electorales, no manejamos los recursos en las campañas electorales, los medios no cubren a las mujeres en las campañas electorales, sino que cubren más a los hombres. Es decir, todavía tenemos muchísimo por hacer, y cierro con esto, que lo remarqué varias veces en mi intervención. El punto es que no estamos en la mesa chica de la toma de decisiones. Hasta que no estemos ahí sentadas, no vamos a representar esa población más vulnerable que representamos. Hasta que no estemos ahí, no vamos a poder conquistar más derechos que no tienen solamente que ver con los derechos políticos de representación política, sino de terminar con esas desigualdades que hacen a nuestras sociedades tan injustas y tan desiguales con respecto a los hombres. Muchas gracias. Gracias, Josefina, y bueno, paso a darle la palabra a Paola, y aprovecho para hacerte una pregunta que han realizado aquí en el chat, que han puesto para cualquiera de las expositoras, así que aprovecho, Paola, tu cierre y te la pregunto a vos.
¿cuáles serían los desafíos del feminismo en los tiempos de COVID, considerando que el hogar donde debemos resguardarnos del virus es una trampa mortal para nosotras y que no existen políticas públicas que nos protejan ante el machismo, ya que están más ocupadas en que la ciudadanía no contraiga el virus? Bueno, creo que es algo que nos pasa en todos nuestros países y que incluso desde ciertas campañas de la ONU y otras han hablado de la otra pandemia, así que Paola, te dejo la palabra. Creo que en una pandemia definitivamente no podemos hablar que a todos nos afecta por igual. Y las poblaciones vulnerables o poblaciones minoritarias como lo es las mujeres, sí es importante políticas públicas diferenciadas, medidas diferenciadas respecto al resto. No porque queramos ser privilegiadas, sino porque hay una situación real de vulneración, de violencia doméstica, de feminicidios, de trabajo doméstico no remunerado, de tareas del hogar que solamente lo cargan a la mujer. Ahora, en el caso peruano, no sé, creo que la pregunta lo realiza, no sé el nombre, pero al menos acá en Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estableció una línea 100 de emergencia. Se ha saturado evidentemente la línea, se está atendiendo por ahí los casos de violencia, nos llega a cada ciertos días nos llegan mensajes de texto por celular, a todas, en realidad, bueno, a todos, dándote la información de a dónde llamar si eres víctima de violencia. Es un poco difícil y sensible el tema de la violencia con la mujer, porque lo que una víctima sufre al convivir con su agresor o agresor sexual o agresor físico o psicológico es de que no tienes a dónde recurrir. Y en pandemia esto se agrava más. Mi sugerencia sería, si es que finalmente las líneas de atención del país de donde uno viva, es acudir a una casa amiga y alejarse del agresor, el sentar una denuncia, pero una denuncia real, no solamente que tú puedas hacerlo en la misma municipalidad, perdón, a la misma comisaría, al mismo policía, porque muchas veces las denuncias no son tomadas en cuenta, ¿no? Por la cultura machista en la que vivimos. Entonces, creo que es importante que compartas esto con alguna persona cercana, que sepa que estás en una situación grave y busques apoyo de personas en quien tú ciegamente puedas confiar, amigo, familiar, etc. Creo que es importante, como ya muchas habían mencionado, el tema de la sororidad, y creo que en tiempos de pandemia es mucho más importante buscar una persona amiga. Ahora, mis palabras de cierre, quiero dejar bien en claro que para mí el empoderamiento, no hay mejor manera del empoderamiento de la mujer que la misma independencia económica. La mujer que es violentada tiene mucho más fácil poder de decisión de irse de la casa porque tiene dinero. Porque muchas de las mujeres que no abandonan el hogar es porque tienen hijos y dicen, bueno, ¿y dónde me voy con mis hijos o con mis hijas si vivo con el agresor y él es el que paga las cosas? Porque si una mujer realmente tuviera, imaginemos, los ingresos suficientes, se iría. Creo que eso es un elemento que también hay que reforzar y poner en agenda, que la diversificación es importante. No solamente es el tema de, ok, más mujeres en política, de acuerdo, perfecto. Más mujeres con poder de decisión de su cuerpo, perfecto. Pero hablemos también de una mujer en el sector empresarial, una mujer que emprende, una mujer más dueña de sus propias decisiones porque tiene el poder adquisitivo de hacerlo. El tema económico está muy ligado con la libertad de decidir, aunque no lo crean. Pero también hablemos de una paternidad equiparable de la mujer. Yo no sé por qué las licencias de maternidad son más extensas que las de hombres. Está bien que las mujeres lo necesiten, tienen que pasar, pero también el padre tiene que estar también en la casa. Y creo que no solamente debemos, y ya con esto cierro, trabajar en el tema de la prevención, el tema de los anticonceptivos, porque también a veces el enfoque que mayormente podemos darle es cuando ya se dio el problema, cuando ya la mujer fue violentada, fue abusada. Trabajemos más en programas de prevención, que creo que es más importante para después evitar problemas a futuro, ¿no? Entonces,
Eso nada más. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias a todas las expositoras por dedicarnos un poco de su tiempo y conversar sobre estos temas. Ha sido muy enriquecedor y ha sido un gusto para mí poder moderar este panel. Siento que he aprendido un poco de todas ustedes y creo que todas y todas las personas que han asistido a esta actividad también se llevan algo. Les agradezco a ellos también por haberse quedado hasta el final y por haber participado, también por sus preguntas. Espero que nos volvamos a encontrar en futuras actividades de Demoamlat y de transparencia electoral. Están todos más que invitados. Y bueno, espero que tengan un buen fin de semana y que sigamos construyendo más y mejor feminismo para todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones, Valentina. Gracias. Adiós. Gracias a todas. Chao.